Damos la bienvenida a todos nuestros amables televidentes a este espacio Memorias de mi Pueblo, un programa que quiere contar en detalle la historia del municipio del Santuario, parte por parte. Hoy nos encontramos aquí al frente del templo parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bien sabemos que por estos días se está celebrando la fiesta patronal. Entonces en este programa queremos contar la historia de este templo, su origen, quienes lo promovieron, todo el desarrollo que ha tenido hasta el momento y también hablar un poquito de la patrona Nuestra Señora de Chiquinquirá. Este es el objetivo del programa del día de hoy, entonces le doy la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo. Bueno, entonces vamos a iniciar contando pues la historia. Este templo parroquial no fue aquí el origen. Vamos, ¿cuándo se inició el templo? En 1765, el fundador del santuario, que fue Juan Antonio Gómez de Castro, pidió permiso a la arquidiócesis de Popayán para hacer acá en el santuario una capilla que se dedicaría al culto a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Más o menos en mayo de 1765 recibió el permiso y empezó a construir la capilla. La capilla, hemos dicho en otros programas, que estaba ubicada allí donde está el Colegio Mundo Pequeñín, o antes era el Colegio Cooperativo. Ahí donde está, donde conocemos como la tienda de Manolo. Ahí era la primera capilla hecha a tapias, que fue inaugurada en diciembre de ese mismo año de 1765, aunque algunos historiadores dicen que fue en el año de 1966, el 13 de diciembre, donde se celebró la primera misa en esa capilla. Y el promotor de esa capilla, Juan Antonio Gómez de Castro, fue hasta la ciudad de Chiquinquirá, hizo todas las gestiones para traer un cuadro hasta este lugar. Por eso fue dedicado a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Desde ese entonces, desde 1765 hasta ahora, ha sido la patrona del santuario la Virgen María Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Juan Antonio Gómez de Castro quedó viudo en el año de 1772 y se casó con otra señora, pero no vivió aquí, sino que se trasladó para otra región a vivir y dejó la administración de la capilla en manos de su hijo José Ignacio. José Ignacio, viendo que la capilla era demasiado pequeña para los habitantes ya del santuario, porque más o menos en el año de 1765 existían en el santuario unos 450 habitantes, un grupo pequeño, pero ya para 1772, 75 y 80 ya la población fue creciendo. Fue así que promovió el traslado de la capilla de donde estaba hacia este lugar donde está el templo parroquial, y fue inaugurado aquí en este sitio el 7 de octubre de 1792. 7 de octubre de 1792 fue inaugurada aquí en ese templo, ya construida por José Ignacio, hijo de Juan Antonio Gómez de Castro. 7 de octubre, el 7 de octubre es el día de Nuestra Señora del Rosario de España. Entonces por eso en octubre, una de las razones por las que yo digo que se celebra aquí las fiestas patronales en estas fechas es por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este templo que vemos al fondo ha tenido varias remodelaciones. En 1865 tuvo una primera remodelación y ampliación porque ya era bastante pequeña, entonces se remodeló este templo. Y tuvo unos arreglos ya en el siglo presente y el inmediatamente anterior,
también tuvo unas remodelaciones. Pero la ampliación, este templo que lo vemos acá, con toda esta amplitud, viene de 1865, o sea, ha tenido varias etapas. Este es entonces el templo parroquial en sus orígenes y su remodelación. El estilo es un estilo de arte románico medieval. O sea, la cúpula son de arte medieval y las columnas, los arcos que tiene el templo son de arte románico. Pues bien sabemos que los que iniciaron aquí este poblamiento eran de origen español y en ese entonces estaba la fusión del arte medieval y el arte románico que se estaba implementando en todo el mundo. Entonces por eso en este estilo vemos varias iglesias o varios templos en esta forma, de la cúpula medieval y los arcos románicos que hacen una bella arquitectura. Además, este templo es conocido en este momento como uno de los puntos históricos del santuario. Cuando uno ve el listado de los puntos históricos del santuario, entonces vemos este templo que sale como a relucir. Primero por la antigüedad y luego por todo lo que contiene. Este templo representa varias cosas de la comunidad que se los iré a contar en los siguientes minutos. Les voy a contar entonces este piso donde está el piso del templo, es la cerámica que se fabricó aquí en el municipio del Santuario. Les recuerdo que existió en el santuario una cerámica entre el año de 1880 y 1960 más o menos. Entonces, fruto del trabajo de esta cerámica es lo que tenemos en el piso. Este piso del templo es testimonio de los trabajos que se hacían allí en la cerámica del Salto. Entonces, por este motivo adquiere también un valor patrimonial muy importante. ¿Por qué valor patrimonial? Porque uno de los patrimonios empresariales, industriales, fue la cerámica del Salto, que en este momento solo quedan las ruinas. Entonces es importante saber de dónde viene esta cerámica como testimonio del municipio, de la fabricación de la cerámica fina, que era una de las primeras fábricas de cerámica de Latinoamérica. Es entonces el testimonio, por eso es un piso. Cuando miramos nosotros el piso, recordémonos que es fabricado en la cerámica del Salto, una empresa que produjo mucho trabajo para los habitantes del santuario de aquella época. La imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ha sido patrona de esta parroquia desde que llegó acá, desde el año de 1765. Recordemos que este cuadro fue una restauración, se dice que la renovación del cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, porque más o menos en el año 580 se remodeló en Chiquinquirá, un cuadro que estaba antes en un lienzo que se había pintado, después había desaparecido, y por la oración de una de las señoras de ese entonces, piadosas, entonces se remodeló. Esta imagen ha sido testigo de toda la historia del santuario y ha dado grandes resultados con la piedad del santuariano. Le ha permitido varios favores. Uno de ellos es el darse a nivel mundial, conocerse como uno de los pueblos levíticos de Colombia. ¿Por qué? Porque el fervor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, de los hijos del santuario, han salido sacerdotes para todo el mundo. Y eso es uno de los favores de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Fue un regalo del fundador del santuario, Juan Antonio Gómez de Castro, haber traído para este santuario
la Señora del Rosario de Chiquinquirá. Por esta razón, por la imagen del santuario aquí, por la imagen del cuadro aquí en el santuario, es que se conoce como el santuario. Una de esas razones es que este pueblo se llama el santuario. También hay una razón civil, porque aquí había un templo, un lugar donde los indígenas enterraban a sus muertos. Pero entonces quedémonos con que el santuario, se reforzó el nombre con el santuario del Rosario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces esta ha sido testigos de varios, y más adelantico les voy a contar varios testimonios de los hijos del santuario, de los favores que ha dado Nuestra Señora. Cuando entramos al templo, miremos que ante nuestros ojos se ven varias columnas. Estas columnas son de arte románico, como ya lo dije anteriormente, y en la parte alta vemos los retratos de los 12 apóstoles. De los apóstoles están en la parte alta y tiene arcos de estilo románico. Varias de estas bancas que vemos aquí y los confesionarios también fueron como elaborados por el maestro Roberto Pineda, uno de los músicos santuarianos, pero que en su juventud se dedicó a la ebanistería. Y aquí en el templo, no sé si en este momento hayan, pero construyó los confesionarios. O sea que también los confesionarios tienen para nosotros un valor histórico, porque fue construido y hechos por uno de los maestros del santuario, que salió a dar la cara al municipio a nivel nacional y a nivel internacional por parte de la música, pero mientras vivió aquí fue un ebanista. Las puertas, las bancas y los confesionarios a lo mejor fueron construidos por él. También hay varias imágenes donadas por un personaje grande del santuario, que fue el general Eusebio María Gómez Duque. Él fue uno de los benefactores mayores de la parroquia para traer varias cosas para acá. Este templo tiene algo particular que no lo tienen los templos, y es la figura del Moisés, que está en la parte alta del presbiterio. Esta figura se dice que no hay templo en Latinoamérica que tenga un Moisés como este. Sabemos que Moisés es el de las tablas de la ley, entonces están aquí en este templo. Y eso es uno de los puntos, de los atractivos de este templo que podemos valorar. Por eso este templo se convierte en patrimonio de la humanidad. Ya tiene varias figuras importantes, características de este templo. El piso, que es de la cerámica. El Moisés, que es único en Latinoamérica. Y que es el templo, uno de los santuarios de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Si podemos ver al fondo, bueno, allá está, como estamos en este momento en las fiestas patronales, entonces el templo está organizado para tal fin. Pero cuando nosotros vemos constantemente al fondo un sagrario de plata, ese sagrario de plata fue mandado a hacer en Río Negro como testimonio de los más bonitos también de aquí del santuario. La custodia también es de gran valor del santuario. Ahorita les voy a contar de los elementos del santuario, pues de los elementos de la parroquia del santuario. Vamos a entrar ahorita a hablar algunos testimonios de los favores que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ha tenido en el santuario. Se cuenta que por allá en los siglos XVII había un matrimonio conformado por Ramón Giraldo Duque y María Ignacia Lorenza Zuluaga, quien llevaban ya 11 años sin poder tener hijos. Entonces ellos, como eran devotos de la Virgen María del Rosario, les hizo una promesa
y les pedía un hijo, que por favor le regalara un hijo, que ya llevan 11 años sin tener hijos y que ellos no se podían quedar sin hijos. Entonces, por favor, señora, danos un hijo. Y se fueron, hicieron una promesa y se fueron en peregrinación hasta el santuario del Rosario de Chiquinquirá, hasta Chiquinquirá. Y no solamente le dio un hijo, sino que le dio 7 hijos como regalo, y esos los que nosotros conocemos como los hijos de la promesa. Esos hijos fueron los siguientes: Miguel María Giraldo, el primer hijo, y fue sacerdote, se ordenó en Mérida, Tolima, uno de los primeros sacerdotes del santuario. Luego María Joaquina Ana Rosa Giraldo, la única mujer de esta familia. Después Bartolomé Giraldo, o Antonio María, que fue general de la República. Nicolás Juan Nepomuceno Giraldo, este es el busto y fue el primer párroco del santuario. Salvador Giraldo, Vicente Giraldo, Rafael María Giraldo, que fue general de la República y gobernador de Antioquia por varios periodos. Son los hijos de la promesa, varios sacerdotes que iniciaron una casta sacerdotal de aquí del santuario, y varios gobernadores y generales de la República. Estos 7 hijos pertenecientes a los hijos de la promesa tuvieron cargos importantes en la nación, y de ahí para acá los descendientes fueron personas influyentes. El primer arzobispo de Medellín, Valerio Jiménez, también es descendiente de esta familia. Este es uno de los testimonios. Entonces, el primer párroco del santuario fue el Nicolás Giraldo, hijo de la familia de la promesa. La parroquia fue erigida como parroquia, hay varias versiones. Una de ellas es el 5 de octubre de 1838. O sea que en este momento la parroquia estaría cumpliendo 176 años de haber sido formada parroquia. Antes era una viceparroquia, era dirigida por la parroquia de Marinilla, pero a partir de octubre de 1838 es parroquia, y el primer párroco fue el padre Nicolás. De ahí para acá, hasta entonces, han tenido 23 párrocos. 23 párrocos que ahorita les voy a decir los nombres de los 23 párrocos del santuario. Esta placa conmemorativa, que fue instalada hace unos 2 años, dice lo siguiente: de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la parroquia creada por el obispo de la diócesis de Antioquia, Juan de la Cruz Gómez Plata, mediante decreto del 26 de noviembre de 1838. Con las fechas de la creación de la parroquia han habido varias polémicas. Hay una fecha que está documentada y está en la monografía del santuario, que es el 5 de octubre de 1838. Para otros historiadores y para el Centro de Historia defiende la fecha del 26 de noviembre, que cuando fue erigido el municipio como municipio y como parroquia. Uno de los argumentos que se presenta es que en esa época, cuando se erigía un municipio, también se erigía al mismo tiempo la parroquia. Entonces esta es una de las 2 fechas que están en discusión, que es el 5 de octubre de 1838, que está en la monografía y que a nivel de la parroquia y de historia de la parroquia es la fecha que se ha tenido. Y la que defiende a los historiadores, algunos historiadores del santuario, el 26 de noviembre. Entonces, pero de todas maneras es en ese año de 1838. Otros dicen que no fue en estas 2 fechas, sino el 2 de febrero, que porque en ese entonces
el obispo estaba enfermo y no pudo firmar el decreto, entonces hay 3 fechas de creación. Pues lo importante es que fue en 1838 y estamos cumpliendo unos 176 años. Aquí dice, sigamos viendo lo de la placa, dice, la primera misa la celebró en el santuario el 13 de diciembre de 1765, Fabián Sebastián Jiménez, en la capilla ubicada a la salida para Marinilla. El padre Fabián Sebastián Jiménez era cuñado del fundador del santuario, Juan Antonio Gómez de Castro, y era párroco de Marinilla en ese entonces. Y tenemos el sacerdote Jorge Ramón de Posada, cura de Marinilla, inauguró la primera construcción de este templo el 7 de octubre de 1792, cuando fue construida en este lugar por el hijo de Antonio Gómez de Castro, José Ignacio. Continuamos ahí, Monseñor Giraldo. Monseñor Garnica, obispo de Antioquia en 1830, a solicitud de los vecinos, nombró como sacerdote permanente al padre Nicolás Giraldo. El previsor general de la diócesis, José Miguel de la Calle, el 1 de junio de 1836, autorizó conservar el santuario en este lugar, conservar el Santísimo en este lugar, o sea, instalado desde 1836. Y en el año el padre Nicolás Giraldo Zuluaga, con planos del ingeniero Enrique Jurcel, inició la construcción del actual templo en 1865. O sea que fue, ya le habían dicho que había sido la remodelación. El que había construido José Ignacio, hijo de Juan Antonio, y la remodelación en 1855. Párrocos que ha tenido el santuario hasta ahora son 23. Ahí tenemos en orden: Nicolás Giraldo Zuluaga, Pedro Gómez, Joaquín Gómez González, José Dolores Gómez, Francisco Naranjo, Ramón María Zuluaga, Emigdio Ramírez Gómez, Isaías Aristizábal, Lubín Gómez Hoyos, Policarpo María Gómez, Alejandro Correa Restrepo, Daniel Fernando Sánchez, Juan Bautista Gutiérrez, Guillermo Gómez, José Ignacio Botero, Padre Ignacio Aristizábal, Octavio Giraldo Gómez, Francisco Luis Gómez Gómez, Camilo Gómez Gómez, Luis Carlos Salazar, Luis Jairo Rendón y el actual Padre Luis Bustamante, Luis Hernando Bustamante, el actual párroco. Ahí tenemos entonces la historia de los 23 párrocos, al menos nombrado, lo que contiene esta placa conmemorativa. Uno de los personajes grandes del santuario es el general Eusebio María Gómez Duque. Fue el general gran devoto de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Se dice que él, cuando iba a las batallas, o una de las batallas, le dijo a todos los soldados que tenía a su cargo que se pusieran el escapulario para ir a la guerra, para ir a la batalla. Se lo pusieron la mayoría, 2 de ellos no se lo quisieron poner. Y esos dos que no se lo quisieron poner fueron los únicos que murieron en esa batalla. Todos los demás regresaron a la casa sano y salvo. Uno de los testimonios de los favores de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Sí. Uno de los personajes importantes del municipio del Santuario es el general Eusebio María Gómez Duque. Fue el general gran devoto de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Viajó hasta la ciudad de Chiquinquirá acompañado de su esposa y sus 9 hijos. Y él se llevó un regalo para Nuestra Señora, se llevó 9 corazones de oro y se los puso allá al cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Algunos descendientes que han ido han tratado de averiguar por esos corazones y no ha sido posible. En una de las batallas que le tocó enfrentar, le dijo a sus soldados que por favor se pusieran el escapulario de la Virgen María para que los protegiera. Y 2 de ellos soldados no se lo quisieron poner y fueron los 2 únicos que murieron en esa batalla.
de resto todos llegaron sanos y salvos a el santuario y a sus familias. La Virgen María ha protegido de gran manera al municipio, a la población, a los habitantes. Dice, se han conocido que en la época de la violencia, cuando se arraigó la violencia en Colombia y aquí también, algunas personas como testimonio decían lo siguiente: los guerrilleros venían a tomarse el santuario y cuando iban llegando les daba como un miedo o un susto y no podían hacer nada. Sentían pánico, o sea, no se podían acercar al santuario a hacerle mal. O sea, la Virgen María ha protegido a los habitantes del santuario de plagas, de violencia, de tantas cosas. Además que el testimonio de la vida de los santuarios a nivel nacional y del mundo es reconocida. La fe, la devoción, la entrega piadosa, la entrega a la vida religiosa, la vida espiritual, el testimonio de vida ha sido como muy marcado y es gracias al acompañamiento de la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá. O sea que esta devoción de verdad que nos marca. Nosotros en el santuario nos sentimos dichosos de poder tener a Nuestra Señora del Rosario como patrona. Las fiestas patronales, que son una de las fiestas más importantes de la parroquia después de la Pascua, lógicamente, reúne a todo el pueblo. Y aquí en el santuario se celebra con especial devoción, con especial entrega. Siempre la comunidad se involucra a estas fiestas. Y desde años atrás han sido con mucha solemnidad que se han celebrado estas fiestas. Los elementos, ya tendríamos otra oportunidad para hablar de los elementos de la parroquia, de lo que hay del campanario, del reloj, de la custodia, de los santos que hay, de los vitrales que hay alrededor del templo, donde están con figuras religiosas muy cristocéntricas. También las estaciones que están en cada uno de los templos, todo eso adorna y tienen un contenido evangelizador. Las imágenes que hay en los templos tienen una función catequética, es decir, enseñar los diferentes pasajes de la Biblia. Y aquí en los vitrales que hay en el templo, esa es la función, enseñar los diferentes pasajes de la Biblia, principalmente las escenas con Jesús. Como el impacto que causa los vitrales en la gente, lo voy a referir con una anécdota, un cuento. Un papá llevaba a su hijo al templo a darle un recorrido y lo estaba mostrando. Entonces le preguntó el hijo: papá, ¿qué es eso? Y dijo el padre: le dijo el papá, esos son los vitrales. Y esas figuras, dijo, esos son los santos. O sea, lo que había en la figura, dentro del vitral, dijo, esos son los santos. Después el papá no le explicó más. Después fue a la escuela y la maestra estaba hablando de los santos y preguntó: ¿quién de ustedes sabe qué es un santo? ¿Quiénes son los santos? Entonces el niño levantó la mano y dijo: los santos son por donde pasa la luz de Dios al mundo. Entonces es la función de los vitrales, dar una catequesis. Y a veces la misma imagen, con una sola frase o explicación, el niño, la persona entiende más allá, entiende el mensaje que se quiere dar. Les agradezco la oportunidad que me dan de llegar hasta donde ustedes, explicando las cosas del municipio del santuario en este espacio Memorias de mi Pueblo. Espero que la corta explicación y la corta historia que hemos dado de este templo les sirva para entender un poquito este lugar patrimonial, lugar de oración, lugar de culto, lugar de encuentro de la comunidad. El templo es un lugar de encuentro. La parroquia es la que dirige todo el espacio de
del espacio espiritual apostólico de un pueblo. Así que muchas gracias por su sintonía y nos veremos en otro programa de Memorias de mi Pueblo. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, miembro de Vigías del Patrimonio, que estoy contando la historia del santuario.